Hola, mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro canal de psicología, nuestro humilde canal de psicología, que esperamos que también se convierta en el vuestro. Y bienvenidos a un nuevo episodio más de Martes con TDAH. Para eso tengo a mi amigo Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Bueno, y vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de si el adolescente con TDAH es un adolescente más difícil de gestionar. Vamos con ello. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un tema que nos interesa mucho, ¿vale? Siempre comentamos que nosotros trabajamos desde los 5 añitos hasta los 28, ¿vale? En Más, cuanto a sí, intervención sí, más sí. psicoeducativa. Y, bueno, pues hay muchísima población adolescente. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia en materia de TDAH? Yo, si te parece, Alberto, vamos ya, ¿no?, a meternos De lleno. en materia. Oye, antes de Sí, meternos de lleno, Ángel, que el otro día tampoco lo pedíamos, vamos a pedir por favor que le deis al botón de eso suscribir, es. que es un canal que estamos empezando y que nos ayuda mucho a impulsarlo, a crear una comunidad. Así que le podéis dar al botón de suscribir, os lo agradecemos. Así que venga, vamos con ello. Genial. Yo voy a empezar a introducir temas, ¿vale, Venga. Alberto? Que además, como siempre decimos, este tiene que ser un canal ciertamente improvisado, ¿vale? No, como veréis, no tenemos aquí documentos, ¿no? Sino que lo que tratamos en este canal es fruto de nuestra experiencia con muchísimas familias y de 11 años, ¿vale? Poder trasladar parte no solamente de nuestros conocimientos, sino de nuestras vivencias con, en este caso, con adolescentes. Bueno, en sí, la adolescencia que os voy a contar, ¿vale? Sobre todo aquellas familias que ya lleváis años, ¿vale? Con hijos adolescentes, es un periodo complicado independientemente de si hay o no TDAH o cualquier otra dificultad. ¿Por qué es un periodo complicado? Bueno, pues porque, por ejemplo, es una de las épocas donde mayor desregulación emocional hay. Por otro lado, generalmente el adolescente en ocasiones es un poquito egoísta, ya siente que sus padres se han quedado desfasados, ¿no? Entonces que saben mucho más que sus padres, se quieren comer el mundo, pero a veces no tienen las herramientas o no saben, ¿no?, cómo hacerlo. A nivel académico, la secundaria, el bachillerato, ya exige, por ejemplo, un hábito de estudio que no siempre se tiene, poner en marcha unas funciones ejecutivas. Entonces, ¿vale? Empezando casi por el final y haciendo spoiler, y ahora luego Alberto, ¿no?, comenzará a desarrollar. La realidad es que el TDAH en la adolescencia efectivamente es un multiplicador, ¿vale? Padres huyendo del Eso es. vídeo en 3, 2, Total, 1. total. Así es, así es. ¿Qué No, opinas, Alberto? pero sí quedaros, porque yo creo que una de las cosas que, joder, que siempre como psicólogos tenemos que hacer es poner la situación real y a partir de esa situación real que es, pues saber que hay herramientas y que hay salida y que hay maneras de gestionarlo. Tú lo has dicho claramente, ¿no? La adolescencia es una etapa convulsa. Convulsa para los propios chicos y chicas, convulsa para las familias porque nuestros hijos cambian, dejan de ser estos niños cariñosos, niñas cariñosas que se acercan, que quieren dormir con nosotros. Bueno, Alberto, porfa, cuenta la diapositiva, ¿vale? Que cada vez que damos formaciones en coles y demás es de las diapositivas más famosas. ¿En qué consiste esas diapositivas? No, yo simplemente pues hacemos, ¿no?, como un niño, vemos una imagen de un niño vestido con una determinada ropa, pero que le vemos cariñoso, alegre, y vemos pues que demanda a sus padres son para él dioses, ¿no?, donde todo lo que hagan y digan es bueno, es válido y es porque tiene que ser así. Y cuando hacemos lo mismo, esa transición, y hacemos ese niño adolescente con la misma ropa, con las mismas características, pero siendo un extraterrestre. Porque yo creo que es verdad que cuando llega la adolescencia sentimos que nuestro hijo nos lo han cambiado, parece el mismo, no viste igual, porque es verdad que encima en la adolescencia se produce un cambio de identidad que afecta también a la ropa, pero está en su cuarto, pero no es nuestro hijo, no es nuestra hija, ¿no? Además, lo que te digo, ya no quiere compartir, se encierra en su cueva y se vuelven, como tú muy bien has dicho, pues mucho más soberbios, mucho más con el sentimiento de que ellos tienen razón, de que el resto de adultos pues no tienen ni idea, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces yo creo que esto es característico. El adolescente sin TDAH tiene las características naturales y particulares de un TDAH, es decir, son impulsivos, van a tener más dificultades para regular sus emociones, van a estar más despistados, se van a centrar mucho más en aquellas cosas que les interesan, van a ser, pues eso, van a valorar menos las consecuencias de sus actos, y esto es
típico de la adolescencia. ¿Qué pasa? Que cuando decimos le metemos un componente, una condición neurológica como es el TDAH, pues tú bien lo has dicho, se multiplica. Y eso hace que haya momentos que sea más difícil. Pero la respuesta, siempre la respuesta más correcta es si es más difícil, pues va a depender. Y entre otras cosas va a depender, y esto lo vemos nosotros mucho, de cuánto haya trabajo previo a la llegada del adolescente. No es lo mismo cuando tenemos un diagnóstico con 7 años y empezamos a trabajar con 7, 8 años y hay un recorrido donde puedes ir trabajando no solo con el chico a desarrollar herramientas, autoconocimiento, autoestima, sino también con los padres, Total. a cuando de repente tenemos un diagnóstico con 13, 14 años que nos hemos encontrado donde hay un recorrido vital de sufrimiento, de no entender y hay pues una problemática más asociada. Porque ahí estaría la adolescencia, estaría el TDAH y estaría la mochila de reforzadores negativos que iría arrastrando desde hace muchos años. Alberto, si te parece, a modo lluvia de ideas, ¿vale? Vamos a ir planteando una a una, ¿vale? O sea, ¿qué situaciones vemos en la adolescencia que debido al TDAH implican mayor complicación en la gestión, ¿vale? Bien. La primera que se me ocurre es la madurez, ¿vale? Sabemos que nuestros chavales tienen un par de añitos de desfase madurativo que luego se equipara, ¿vale? Como creo que ya en algún vídeo anterior hemos hablado. La adolescencia es un periodo muy complicado, también a nivel madurativo. ¿Por qué? Porque la vida les va exigiendo como adolescentes. Ellos quieren ser adolescentes, ¿vale? Ellos quieren hacer posiblemente las mismas cosas que el resto, pero en ocasiones, madurativamente, hablo de asumir responsabilidades, hablo de, incluso a veces, los propios intereses todavía son de niño, ¿vale? Entonces, se produce ahí como una pequeña crisis de identidad en la que a lo mejor tengo 14 años, madurativamente tengo 12, ¿vale? Y la vida en ocasiones me está exigiendo como si tuviera 15. Esto incluso, ¿vale? Y es una pequeña pullita al ámbito académico. Esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando los chavales llegan a secundaria y se dice, es que el chaval tiene que ser autónomo. O sea, por sistema, todo chaval, independientemente de su proceso madurativo, tiene que ser autónomo. No, ¿vale? Hay que estudiar cuál es precisamente esa madurez. No sé qué otra se te ocurre, Alberto. Yo creo que asociado con la inmadurez, la responsabilidad. Yo sí siento, ¿no?, que es que volvemos, como sabéis que estamos en el cole, de vez en cuando suena el timbre y estamos teniendo últimamente la suerte de que nos está pillando en mitad de grabaciones. Entonces, asociado directamente a la madurez, viene la capacidad de ser responsable con aquellas tareas o demandas pues, que son poco reforzadoras, como pueden ser los estudios. Sí es verdad que nos encontramos chicos con 15, 16, 17 años que se espera, que se debería esperar por edad biológica, que ya tuvieran una responsabilidad mayor, que les cuesta porque no solo es asumir, ¿no?, que es una responsabilidad que tienes que hacer y que te tienes que proyectar, que lo haces por algo más a medio y largo plazo y no por el disfrute a corto plazo, sino también porque cuando queremos hacer una tarea que es poco reforzadora hay que gestionar emociones que son negativas, ¿no? La pereza, la desidia, el miedo de no saber hacerlo, el aburrimiento. Entonces, todo esto también les cuesta. Entonces, asociaría también a una falta de responsabilidad un poquito más marcada. Justo. Siguiendo un poquito en esta línea, yo lo completaría como época crítica a nivel ejecutivo. ¿Por qué? En primaria, ese papel de cerebro ejecutivo externo en casa se entiende mejor, ¿vale? Me siento con él un poco a organizar la tarea. Incluso también hay una facilidad desde el punto de vista más académico, que esa facilidad la da que habitualmente en primaria tienen una profe o dos profes, ¿vale? En secundaria ya todo el tema de planificación, organización, gestión del tiempo se vuelve más complicado por la exigencia del temario, porque ya tienen muchos profes y porque incluso ellos mismos, ya no hablo de vosotros como padres y como madres, incluso ellos mismos rechazan ese cerebro ejecutivo externo y a lo mejor llegan a casa, no saben planificarse, pero a su vez no quieren que sus padres se sienten con ellos, ¿no?, a organizar las tareas. Eso me parece también que es clave. Asociado también a algún rasgo típico de la adolescencia, hablaríamos un poquito pues, de que son del tema de la deshabilidad social. Un factor de riesgo que tiene el TDAH es la influenciabilidad. Sabemos que cuando el TDAH se correlaciona bastante con chicos y chicas con una autoestima frágil. Sobre todo en algunos aspectos, sobre todo en un componente más académico. Es verdad que luego hay chicos que a lo mejor pues en la parte más personal, física, se sienten muy a gusto consigo mismos y hay otros que no tanto, también un poco por recorridos que hayan tenido experiencias, pero creo que la deshabilidad social, que es típica de los adolescentes porque hay mucho más miedo a ese rechazo, a ese sentirse integrado o sentirse aislado, creo que cuando metemos un componente de TDAH con un componente sobre todo de baja autoestima, les hacemos que sean un poquito más influenciables y ahí
podemos encontrarnos, junto con la dificultad que tienen para valorar las consecuencias de los actos, pues posibles conductas de riesgo o conductas un poco más impulsivas. Totalmente. Venga, incluso vamos a hablar un poquito de esa impulsividad, ¿vale? Nosotros siempre decimos que la impulsividad tiene que ver con 3 factores, ¿vale? Hay 3 tipos de impulsividad. Impulsividad más académica, contesto lo primero que se me pasa por la cabeza en un examen. Impulsividad más a nivel social, a veces me cuesta un poco, ¿no?, medir mis comentarios cuando estoy en grupo. Y una impulsividad más conductual, ¿vale? La que más se conoce. Te digo que tienes que dejar la play, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo, por desgracia es una cosa que yo en alguna ocasión hacía, tiro el mando contra el suelo, ¿no? Esa impulsividad, como decía Alberto, es un síntoma, ¿vale?, típico de la adolescencia. En el caso del TDAH, en ocasiones hay unos picos de impulsividad mayores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, se está mezclando la propia impulsividad intrínseca al trastorno, ¿vale?, que es uno de los síntomas intrínsecos del trastorno en los TDAH combinados, y luego también el propio periodo de adolescencia. Alberto, ¿y crees que también la baja tolerancia a la frustración se recrudece en la adolescencia o no? Sí, en general en el adolescente yo creo que convierten los deseos en necesidades. Creo que el adolescente tiende a ser cortoplacista, tiende a ser inmediato y tiende a aquellas cosas que le apetecen, como te digo, como la parte del cerebro emocional, que es un cerebro inconsciente, está mucho más hiperactivado porque es fruto de la etapa vital. Y también tenemos el prefrontal, que es el que se encarga de dominar esta parte emocional, que en la adolescencia se encuentra en actualización y por lo tanto funciona peor. Con o sin TDAH funciona peor esta parte prefrontal, que se encarga de dominar las emociones, del autocontrol, de la toma de decisiones un poquito más racional. Pues tenemos chicos y chicas que viven mucho más dominados por este vaivén emocional, que también tiene que ver mucho con todo el vaivén hormonal que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente desean algo, lo convierten, lo intensifican y lo convierten en una necesidad. Y entonces yo creo que es muy distinto lo que nos genera a todos, cuando sentimos que queremos y deseamos algo, a cuando sentimos que lo necesitamos. Entonces le convierto a algo mucho más de lo quiero y lo tengo que tener. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran que no, pues ahí nos encontramos con una frustración. Y esa frustración en la adolescencia se va a ver asociado muchas veces a conductas y respuestas de ira, de irascibilidad, de susceptibilidad y de sentirse, que eso lo dicen mucho a los padres, de es que tú me estás queriendo fastidiar porque no me estás dando lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que me merezco, seguramente malinterpreta. Entonces se da. Y te vuelvo a decir lo mismo, el TDAH es un multiplicador porque las dificultades en regular esa parte emocional pues se convierte en algo más. Y porque es una etapa, además, que en el TDAH volvemos, ¿no? Lo que dice Alberto, es una etapa en la que en muchas ocasiones se confunde placer con felicidad, ¿vale? Para ellos, la felicidad es el placer más inmediato, ¿vale? Entonces, claro, desde el simple hecho de sentarme a estudiar hasta aceptar normas en casa, pues todo ello, desde luego, placer no genera, ¿vale? Por mucho que bueno, sí, si el tema te apasiona, a lo mejor sentarte a estudiar bien. Generalmente a los chavales con TDAH no les apasiona estudiar, ¿vale? Por las dificultades precisamente en funciones ejecutivas. Incluso hay otro factor también a nivel académico que tiene que ver con el hábito de estudio, ¿vale? Nuestros chavales necesitan hábitos y rutinas, pero les cuesta mucho incorporarlos. ¿Qué es lo que pasa? En la infancia no es estrictamente necesario un hábito de estudio, sobre todo chavales inteligentes que en algunos momentos son capaces de suplir la dificultad atencional con una buena variable intelectual. En la adolescencia puede ser muy inteligente, pero sobre todo con la cantidad de contenido que tienes que estudiar, como no tengas un hábito de estudio y apagues incendios y estudies solamente para exámenes, desde luego las cosas no se consiguen, lo que también aumenta la frustración, además de que nos acerca a fracaso escolar. Y es que eso se relaciona mucho porque cuando el TDAH supone una dificultad en la gestión del tiempo, tienden a sobreestimar el esfuerzo que requiere hacer una tarea o el esfuerzo que ya se han hecho con la infraestimación de lo que le requiere la tarea. Entonces, por ejemplo, tengo un examen de biología de 4 temas. Pues como me ponga 4 días a un tema por día, me da. Y es verdad que eso luego no tiene lógica porque es un temario muy denso y porque a ellos el TDAH hacer esfuerzos cognitivos les supone más cansancio, entonces requieren un poquito más de tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando son pequeños permiten que los padres entren a compensar, a supervisar, a guiar, a monitorear. Cuando son adolescentes, los padres molestan. No me vengas a mí a controlar, no me vengas a pedir la lección, no me molestes, déjame a mí tomar mis decisiones. Entonces, la dificultad de gestión del tiempo en la adolescencia se recrudece, y lo que tú dices, ¿no? Encima, a niveles mayores de dificultad académica, la planificación, la organización,
pues esto es, el tener un hábito es muchísimo más importante. Es más, yo me atrevo a decir que puede ser el 50-60% el tener una buena planificación y organización, más que el tener una buena metodología de estudio. Sí, estoy de acuerdo. Hoy, por desgracia, no se van a poder dar muchas pautas, ¿vale? La pauta principal es que os arméis de paciencia, ¿vale? Esa sería la pauta principal, pero no queremos acabar este vídeo, y es verdad que esto es un poco duro, ¿vale? Sin hablar también de factores de riesgo en la adolescencia, en chicos y chicas con TDAH que se pueden acercar a determinadas adicciones. Y es que, por todo lo que hemos explicado, es decir, conductas impulsivas, bajísima tolerancia a la frustración, búsqueda de placer inmediato, a veces baja autoestima, el TDAH es un factor de riesgo. Esto, por supuesto, no significa, ¿vale?, para nada que se vaya a dar, pero es un factor de riesgo para determinadas adicciones. ¿Qué es lo que siempre recomendamos con buen criterio? Que en la adolescencia hay que tener cuidado, ¿vale? Tanto con cuestiones, y esto nos tiene que dar, ¿no?, para hablar largo y tendido en otras sesiones, pero la tecnología generalmente es el primer factor, ¿no?, adictivo que aparece, y luego también pues hay otras cuestiones que todos conocemos, ¿no?, que ahora Alberto, si quiere, pues también nos completa. Es que yo creo que lo has dicho y lo venimos comentando. Hay que entender el TDAH como un factor de riesgo, y que sea un factor de riesgo no quiere decir que tenga que ocurrir. Es decir, yo tengo una diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo de que pueda tener una serie de problemáticas, pero si yo lo tengo controlado, si yo tomo unas medidas, no tiene por qué pasar, pero creo que es importante. Entonces, TDAH y abuso, ¿no? Adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia, aunque bueno, pues entendiendo mejor la tecnología no se considera una sustancia, pero está ahí, ¿no? Y pasa, ¿no? Y yo creo que habría que analizar también si el resto de la población sin TDAH, infantiles, adolescentes y adultos, no tenemos un uso irresponsable / adicción a las nuevas tecnologías, al móvil, pero es verdad que con TDAH es un factor donde se da mucho más medida. Entonces, eso, consumo de sustancias, consumo de alcohol, pero porque también el adolescente tiende muchas veces a evitar, ¿no?, a reprimir determinadas emociones y a taparla con determinadas, por ejemplo, el alcohol. Sumado a la experimentación que quiere. Claro, exactamente. Entonces, es verdad que el alcohol es un riesgo que está ahí, pero fíjate que en mi día muchas veces hablamos de, no, es que el alcohol es un riesgo. Sí, pero es que a veces hay sustancias que no tienen alcohol. Por ejemplo, yo lo veo y me preocupa mucho, y tengo muchos adolescentes que me dicen, no, yo no bebo. Digo, vale, hostia, genial, qué guay, no ceda la presión, pero a lo mejor por las tardes se están tomando 2 bebidas energéticas de medio litro, que también tiene sus consecuencias importantes y negativas en el sistema. Entonces, no me vale que no me bebas alcohol, que está muy bien, si luego me estás metiendo una bebida energética que te está destrozando todo el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, porque te altera, te pone nervioso, y porque tiene unas sustancias que te hiperactivan incluso mucho más. Total. Incluso Alberto ha hablado del factor abuso, y el abuso, pues, por supuesto, tiene mucho que ver con no saber parar. Incluso, ¿no?, con esa corteza prefrontal, ¿no?, que se active ese cerebro racional que nos diga, llevas 2 horas jugando a la Play, ya esto se acaba. No, ¿vale? Cuando algo les mola, les cuesta mucho más parar. Hay muchas familias que precisamente nos planteáis eso, decís, mira, si es que a mí que se ponga media horita con la tecnología por la tarde, yo no tendría problema. El problema es que luego esa media hora no hay manera, ¿vale?, de poderla ajustar. O sea, eso se convierte en una guerra, ¿no? Pues porque realmente quieren abusar de aquello, ¿no?, que les gusta, que les motiva. También cuesta un poco más a veces que encuentren motivación con cosas típicas tales como lectura, dibujo, escribir, ¿no? Entonces, claro, vuelvo un poco al tema de la tecnología, pero podríamos meter cualquier otro tipo de sustancia, ¿no? Claro, o sea, y el chorro que reciben de estimulación con una pantalla no lo van a recibir leyendo un libro, ¿no? Entonces, eso hace que obviamente sea un factor de riesgo para poder desarrollar abuso o adicción. Vale, voy a hacer como una pequeñita conclusión, Alberto, y luego, si te parece, haces la tuya, ¿vale? Al final, toda etapa es complicada, ¿vale? Lo que pasa es que, y se ha comentado al principio, yo sí quiero poner mucho el foco en, sobre todo, ¿vale?, aquellos padres que no tenéis hijos adolescentes, pero que habéis querido ver este vídeo, ¿no?, un poco de cara a las etapas que vienen después, que todo lo que se trabaja en la infancia, esa necesidad de trabajo desde la prevención, desde luego tiene sus frutos. En muchas ocasiones, familias de niños han pronosticado una adolescencia horrible y no ha sido así. ¿Por qué? Porque su hijo ha llegado lo suficientemente preparado a nivel emocional,
a nivel académico, a nivel conductual, ¿vale? Y todo ello, pues, o sea, es decir, no podemos pronosticar una adolescencia mala simplemente porque nuestro hijo tenga TDAH. Exactamente. Yo creo que si estás viendo el vídeo y tienes un hijo preadolescente o todavía en edad más infantil, uno de los factores de protección más importantes es el vínculo, es el apego familiar que hay. Entonces, cuidar eso. Y cuidar eso implica muchas veces, que lo hemos hablado y lo hablaremos más, el que no se centre todo en la parte académica, en validar sus emociones, Total. en respetar sus opiniones, en hacerle sentir importante dentro de la familia, ¿vale? Justo. Creo que eso es importante. La adolescencia es un periodo difícil de gestionar, es un desafío para vosotros como madres y como padres. Y es verdad que requiere muchas veces de templanza, de pararse a pensar, de aprender a negociar con ellos, que me Total. parece también que es importante, pero hay que entender que es temporal, Total. ¿vale? Y creo que hay que verlo desde ese prisma de entender que es algo que va a requerir de esa temporalidad, de que esta tormenta va a pasar. Y lo importante es salir con el barco de la tormenta, con las velas lo menos destrozadas, con el mástil lo menos destrozado, con el timón lo más enderezado Así es. posible. Justo. Muy bien, pues yo creo que no podría haber mejor cierre y ya sabéis que nos vemos en otros capítulos, que este proyecto nos encanta y queremos, ¿no?, que le deis cariño al mismo. Así que nada, estupendo. Muchísimas gracias por estar. Chao, chao.